Delphias Audiolibros presenta Halo, el protocolo Col. Una novela escrita por Tobias S. Bockel y publicada el 25 de noviembre del 2008. Capítulo 19. Crucero Covenant Infinite Sacrifice, Charybdis 9. El profeta del pesar se encorvó hacia adelante, con la cabeza inclinada por el peso de su corona. La papada arrugada retembló mientras paseaba la mirada por la habitación, a las muchas pantallas holográficas que parpadeaban en la sala de control profundamente enterrada en el corazón del Infinite Sacrifice. Una guardia de honor de Sangheili rodeaba al jerarca, listos para matar cualquier cosa que hiciera un movimiento para atacarlo. A Tel le sorprendió ver al jerarca en persona allí, pero Pesar siempre había dado la impresión de querer pasar tanto tiempo como fuera posible cerca de guerreros Sangheili. Pesar admiraba la destreza marcial de los Sangheilis, decían los rumores. En tanto que la mayoría de Sansiums flotaban por la ciudad sagrada de Suma Caridad y se concentraban en sus vidas, Pesar viajaba con las flotas de combate Sangheili para verlos en acción. Se rumoreaba que el jerarca llevaba su propia arma bajo las vestiduras de seda que caían sobre su regazo, y que había matado en el acto a acólitos que habían osado hacer excesivas preguntas. Uno de los guardias de honor del ministro, un primo lejano con obligaciones para con el linaje de Tel, le había contado a este que el profeta del pesar había alcanzado el trono mediante intrigas. Tal cosa podría haber sido cierta. Tel tenía sus dudas, todo el mundo era proclive al chismorreo. Y que, si fuera verdad. Los Sangheili eran enviados a la batalla por el Consejo de Maestros, que era un órgano mixto, un grupo de señores Sangheili y Sansiums que dictaban las necesidades de la guerra. Pero la mayor parte de la lucha la llevaban a cabo Sangheilis, ya que los Sansiums permanecían en Suma Caridad, el mundo móvil y corazón del Covenant. Esa era la naturaleza del Covenant mismo, los Sangheilis defendían a los profetas, defendían los objetos sagrados. Entretanto, los profetas descifraban las reliquias sagradas, difundiendo la tecnología que encontraban y adaptándola para ser utilizada por el Covenant. La esperanza final de todos ellos era desentrañar lo que las razas necesitarían hacer para unirse al gran viaje. De un modo muy parecido a lo que había hecho la misteriosa raza de los Forerunners hacía todos aquellos miles de años, cuando desaparecieron de aquella zona de la galaxia dejando tan solo sus artefactos tras ellos. A Tel no le importaba cómo el profeta del pesar había llegado a ser uno de los tres jerarcas, porque Pesar estaba aquí, efectuando un seguimiento de la flota y hablándole. Pesar impulsó con suavidad la silla flotante en el que estaba sentado para acercarlo a una espléndida mesa de conferencias que se alzó bruscamente del suelo. Arrojó un rifle de plasma sobre la mesa frente a Tel. «Coge eso», ordenó. Tel se quedó petrificado. Si levantaba el rifle, esgrimiría un arma desenfundada en presencia de un profeta. La guardia de honor se vería obligada a matarlo. ¿Era esto algún modo de castigarlo por haber fracasado en la búsqueda de datos que condujeran al mundo de origen de los humanos? Tel cruzó la mirada con los enormes ojos castaños del capitán de la guardia de honor. El Sangheili balanceó la cabeza en un movimiento serpenteante. No pasaba nada. Tel tomó el rifle de plasma. ¿Qué desea que haga? Míralo con atención, respondió Pesar, que sonaba repentinamente irritado. ¿Qué ves? Durante un momento, Tel no vio nada. No era más que un rifle de plasma normal. Luego descubrió una pequeña inscripción en el lateral, un símbolo que le era extraño. Caligrafía humana. ¿Lo ves? No es cierto. Dijo el jerarca, mirándolo fijamente. ¿Qué es esto? Tel dejó caer el rifle sobre la mesa, sintiéndose impuro. Estaba prohibido alterar las tecnologías que los profetas entregaban. Eran sus regalos más sagrados. Es blasfemia. Criaturas herejes humanas tocando y alterando los regalos sagrados de artefactos Forerunner, como nuestras armas de energía, o cualquier otra cosa, siseó el jerarca, que condujo la silla flotante alrededor de la mesa y apuntó con una mano y un dedo nudosos directamente a Tel. Y quiero que descubras quién es el responsable. Encuéntralos y destrúyelos. Las han encontrado los Kigyars en mercados negros de Suma Caridad. Supuestamente, provienen de un sistema que los humanos llaman 23 Librae, transportadas por naves tripuladas por Kigyars. Uno de mis leales diáconos a bordo de una de sus naves murió transmitiéndome esta información. Piratas desagradecidos. La voz del jerarca se había alzado hasta convertirse en un alarido al mismo tiempo que Tel lo escuchaba. El Sangheili recordaba 23 Librae, había combatido allí, en un mundo que los herejes llamaban Madrigal. Tel cayó sobre una rodilla y un puño, efectuando una reverencia ante el jerarca. Se hará según su voluntad, jerarca. Pesar carraspeó ruidosamente, sus enormes ojos parecidos a los de un pez centelleaban cuando los clavó en Tel. Claro que lo harás, mi guerrero Sangheili. Claro que lo harás. Es por eso que te hice venir aquí. Partirás mientras nosotros seguimos destruyendo Charybdis 9 e irás a 23 Librae para poner fin a esta herejía.
Hizo girar la silla y dijo sin volverse, te llevarás tu propia nave, pero también tendrás fuerzas adicionales a tu disposición. He encargado a Giral Hanaes que te acompañen a bordo de la nave corsaria Kigyar Asal Nebridei. Te ayudarán con cualquier cosa que puedas encontrar. Y mantén a la capitana Kigyar bien controlada. He acabado por desconfiar cada vez más de sus naturalezas codiciosas en los últimos tiempos. Giral Hanaes. Los enormes ojos de Tel pestañearon, pero no osó cuestionar al profeta. Los Giral Hanaes eran bárbaros que se consideraban a sí mismos los iguales de los Angeilis. En el pasado, los Giral Hanaes habían conseguido efectuar vuelos espaciales y alcanzado un nivel elevado de tecnología, pero en la época en que el Covenant tropezó con ellos habían retrocedido a un estado de barbarie a base de bombardearse unos a otros. ¿Por qué los profetas los tenían en tan alta estima? Era algo que Tel no era capaz de comprender. Carecían de cultura. No había refinamiento en su forma de combatir, y no pensaban en absoluto en sus linajes, pues copulaban a voluntad sin la menor previsión ni planificación. No eran nobles. Pero Tel inclinó la cabeza. Le doy las gracias por su regalo de tropas y naves, dijo en voz alta. Y pensó secretamente para sí mismo, no tengo por qué usarlos en esta misión, pueden limitarse a venir y observar cómo los auténticos guerreros cumplen con su deber. Hacía muy poco que se había convertido en maestro de nave, algo que había ansiado conseguir desde el momento en que se había puesto de pie sobre los muros de piedra de su alcázar y alzado la vista a las estrellas y preguntado a sí mismo qué cosas asombrosas podrían estarle esperando allí arriba. Ahora, con otra nave y más tropas bajo su mando, el sueño de convertirse en maestro de flota parecía estar a su alcance. Con un ascenso así, Tel tendría que enviar un mensaje a los ancianos del alcázar. Haría que le llevaran más hembras al alcázar, pues ya era hora de que Tel creara más alianzas en su mundo natal, era hora de aumentar las habitaciones y engendrar más hijos con los que abarrotar las habitaciones comunes. Un gran número de vástagos continuarían el linaje de Badam. El poeta del alcázar añadiría una línea a la saga familiar para celebrar el ascenso de Tel, y este sería el Badam de más renombre que había existido hasta el momento. El profeta del pesar agitó la mano. Acompáñame, maestro de nave. Tel siguió con largos pasos el trono antigravedad que Pesar condujo a través de la estancia hasta una proyección monumental del tamaño de la pared del planeta a cuya órbita habían llegado. Dejaron solo 3 naves para protegerlo, dijo pensativo Pesar. ¿Sabes por qué combatimos a estas criaturas? Cometieron un pecado atroz, respondió Tel. Destruyeron artefactos Forerunner. Se estremeció al decirlo. Los Forerunners habían dejado rastros del tiempo que pasaron en la galaxia, dispersos a través de mundos y en el espacio. Aquellos semidioses de la galaxia habían sido los antepasados de todo lo que el Covenant conocía, y sencillamente, habían desaparecido. Pero habían dejado pistas sobre a dónde habían ido. Un viaje santo a otro plano de existencia, utilizando la tecnología de los Yalous. Eso era lo que enseñaban los profetas, y el Covenant existía para hallar los Yalous, y seguir a los Forerunners en su sendero sagrado. Pero aquellos humanos habían encontrado artefactos Forerunner, y en lugar de venerarlos, como todas las demás especies, los habían destruido. Tel bullía de cólera. Los humanos pagarían por eso. Es importante que su herejía y profanación sea castigada, dijo Pesar. De modo que cualquier cosa que nos distraiga de este deber sagrado es, en sí mismo, pecaminoso. Y hay que detenerlo. Como estas armas blasfemas. Comprendo, jerarca, respondió Tel. No me detendré ante nada. Pesar suspiró, luego se dirigió a todos los comandantes de la flota. Destruyan este planeta y todo lo que hay en su superficie. En la pantalla, el plasma hirvió y centelleó en los costados de los cruceros del Covenant a medida que las naves se preparaban para lanzar una lluvia de fuego sobre el mundo que los humanos llamaban Charybdis 9. Capítulo 20. Fragata del UNSC Midsummer Night, periferia de Charybdis 9. Zen estaba de pie en el puente del Midsummer Night, con las manos a la espalda. Kiss lo contemplaba pasear de un lado a otro mientras las pantallas se encendían. Toda la tripulación del puente estaba de guardia, y los oficiales subalternos permanecían de pie al fondo, observando. Los he convocado a todos aquí para que contemplen esto, anunció Zen, deteniéndose de repente para darse la vuelta y mirarlos, porque es importante que recuerden por qué peleamos. Kiss hizo girar su silla. Zen se había mostrado remiso a hablar a toda la nave antes de esto, ligeramente nervioso. Kiss apostaba a que Zen conocía cuál era su reputación, o a lo mejor Zen seguía afectado por lo que fuera a lo que estuviera enfrentándose. En cualquier caso, había guardado las distancias, incluso con respecto a su propia tripulación del puente. Y todo el mundo había estado encantado de que fuera así. Hasta ahora. Zen parecía enfadado. Por eso había pedido a Kirtley que transmitiera su alocución al resto de la nave. Era un cambio interesante.
Algunos de ustedes se alistaron porque no tenían otra opción, algunos porque buscaban aventuras, y otros por patriotismo. Y desde el primer contacto en Harvest, muchos de ustedes por un deseo de combatir al Covenant. Pero a medida que transcurren los días, y la monotonía de la vida diaria, apiñados en esta nave con sus compañeros navegantes, sé que puede resultar fácil olvidar que somos, ante todo, un arma. Zen contempló a los oficiales de la cubierta. Un arma para devolver el golpe a todos nuestros enemigos. Externos, e internos. Porque si no hacemos todo lo posible, esto será un pequeño anticipo de lo que está por venir. Detrás de Zen, las pantallas se iluminaron con imágenes transmitidas desde Charybdis. Los ojos de Ki se vieron atraídos hacia la más cercana, una escena desde una órbita baja tomada por un satélite. Muy abajo, la forma elegante con aspecto de tiburón de un crucero Covenant pasaba sobre parcelas de tierra, y a medida que lo hacía, todo lo que había debajo refulgía. La pantalla se apagó con un destello pasando a una escena nueva, una toma desde un rascacielos en el centro de Stylion. Lo que parecía lluvia reluciente caía del cielo, pero allí donde caía, la ciudad estallaba en llamas actínicas. Los edificios se fundían, desplomándose sobre sí mismos, para a continuación acabar borboteando en una mezcla parecida a lava de asfalto, hormigón y cristal hecho añicos. La cámara osciló cuando una neblina azul empezó a crecer cerca de ella, luego se fundió y la estática ocupó la pantalla. Otra transmisión en directo, desde un lugar muy alejado de la ciudad, mostró cómo las cascadas azules de plasma caían sobre el río y enviaban al cielo una nube gigantesca de vapor a medida que aquel se disolvía. «Están atacando», exclamó alguien con voz horrorizada. Kiss miró a la pantalla que todos señalaban, y vio puntos diminutos alzándose para hostigar a los cruceros de morro bulboso del Covenant. Tenían tanto éxito como pececillos de agua dulce atacando tiburones, pensó Kiss. Haces de plasma salían como flechas de los costados del crucero situado sobre Stylion, eliminando del cielo a los diminutos cazas defensivos de Charybdis como si fueran insectos molestos. A lo mejor si hubieran estado más coordinados, se dijo Kiss. ¿Podía una fuerza de naves diminutas distraer a un crucero del Covenant el tiempo suficiente para que alguien se colara a través de sus defensas? Comprendió que intentaba eludir la muerte y destrucción que tenía ante él con academicismos, y se obligó a seguir observando. Una a una las pantallas no mostraron más que estática, y Zen la señaló con un ademán. Esta nave que perseguimos, da la impresión de que penetra en territorio Covenant, y sabemos que pertenece a los insurreccionistas, que trabaja con el Covenant. Por lo que sabemos, condujeron al Covenant hasta Charybdis. Kiss enarcó una ceja. Esa era una suposición muy arriesgada por parte de Zen. Si el Kestrel realmente había conducido al Covenant hasta Charybdis, habían conseguido que mataran a una gran cantidad de sus camaradas insurreccionistas allí ese día, no tan solo a gente del UNSC. Los Inis podrían estar preparados para morir por su causa, pero de ese modo. Kiss rememoró lo que Jeffries había dicho sobre Zen cuando se habían conocido. Zen había perdido a toda su familia a manos del Covenant. Incluso se había mostrado impaciente respecto a la misión de Watanabe. En aquellos momentos, Zen parecía ser presa de una exaltación que lo impulsaba a una acción feroz y furibunda. «Ajustaremos cuentas», gritó a la tripulación del puente. «Nos lanzaremos sobre quien quiera que sea responsable de todo esto». Y detrás de Zen las pantallas restantes se apagaron, dejando las últimas imágenes del mundo incendiado titilando en los ojos de todos. Kiss divisó a Badia Campbell con la vista fija en las pantallas. Parecía mareada. Zen se volvió hacia las pantallas vacías, observándolas durante un largo rato, y luego dijo en voz baja, «Eso es todo». Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.